Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, Amparo Directo, parte 24. Vamos a Mauri por esta última parte el día de hoy, estos 15 minutos que nos restan, para seguir hablando de nuestro amparo directo. Ya te hice referencia en los bloques anteriores a de qué se trata el amparo directo. Recuerda, es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, en este caso concreto, contra las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo. A través del amparo directo reclamas esta última sentencia, esta última resolución en los juicios, siempre y cuando haya sido dictado por un tribunal. Como suelo decir en los cursos, evita hacerte esferas. Es el único caso donde por regla general procede el amparo directo. Necesitas una sentencia definitiva, un laudo, una resolución que pone fin al juicio y debe haber sido dictada por un tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo. Si no tienes esas dos cosas, pues no es amparo directo. Seguramente será amparo indirecto. Eso te invito a que veas los videos, escuches los audios de charlas de amparo. ¿Qué se analiza en el amparo directo? Se analiza desde luego la constitucionalidad y la convencionalidad de esa sentencia de amparo, de esa sentencia definitiva, pero además analizas lo que vienen a ser las violaciones al procedimiento, esto es, los actos intermedios que se hayan suscitado con antelación al dictado de la sentencia definitiva. Sí, claro. Entonces, al dictado de la sentencia definitiva. Entonces, perdón, me están contando un chiste aquí a través del WhatsApp. Entonces, vamos a responder. Estamos en vivo, perdón, totalmente. Entonces, vamos a seguir con el tema. Te decía que las violaciones al procedimiento también, o sea, son los actos intermedios, ejemplos, desechamiento de pruebas negativas de algún término, negativas de algún plazo, actos intraprocesales que no son de imposible reparación, y por regla general, ¿te acuerdas? También hablamos de la preparación del amparo directo. Debes de agotar el recurso ordinario previamente en contra de estos actos intermedios. Al tener estos actos intermedios, agotas el recurso ordinario. ¿En qué materias? En todas, por regla general, con las excepciones que están en el artículo 171, segundo párrafo. Pero te acuerdas, también vimos que precisamente eso, perdón, están aquí, eso es, debes de agotar el recurso ordinario. ¿Y qué pasa si no lo agotaste? Ya lo hemos visto en cursos. En los cursos, te invito, por cierto, vamos a tener maratón de amparo 19 y 20 de febrero en Guadalajara. Lo vamos a pasar muy bien. Entonces, son extenuante, pero muy agradable, porque es toda la tarde del viernes y todo el sábado nos metemos a aprender amparos, porque Argos Cursa nos invita a hacerlo. Si contra las violaciones al procedimiento no agotaste recurso ordinario, 171, segundo párrafo, parte final, supuestos en donde puedes argumentar, alegar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la norma general aplicada o dejada de aplicar, dice ley, incluso ahí en el acuerdo respectivo. Esto se vincula con 175, fracción cuarta, párrafo segundo de la ley de amparo, forma en que se plantean los conceptos de violación en amparo directo contra normas generales, en donde el acto reclamado nada más es la sentencia y no puedes reclamar la norma como acto. Por cierto, en amparo directo también vimos a lo largo de todas estas 24 partes, vimos el que puedes plantear la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en la sentencia definitiva, ya sea en la de primera o en la segunda instancia, durante el procedimiento e incluso en el acto previo o en el procedimiento previo al que le dio origen. Esto se ocupa sobre todo mucho en materia fiscal, ejercicio de facultades de comprobación, normas generales ahí no de imposible reparación, vas a amparo, o aunque sean de imposible reparación si estuvieran en la última resolución, vas a amparo directo, vas a juicio de nulidad, vas a amparo directo y ahí la planteas ya nada más como concepto de violación. ¿Te suena mucho? Pues hemos visto muchas cosas, hay que aprender más amparo.
¿Qué más vimos? Vimos también que puedes reclamar la ejecución en vía de consecuencia y no por vicios propios. Vimos también el plazo genérico o general para promover demanda de amparo, que es de hasta 15 días, eso lo suelo decir en curso. O sea, si dices 15 días, ten cuidado porque a veces nos puede fallar el último día del cómputo. Entonces decimos hasta 15 días. Cuando vayas a curso te digo también qué pasa si te fue ese último día. Y te puedo anticipar, pues plantea una inconstitucionalidad de la norma, ya pasó en algún circuito cercano, concretamente Morelos tiene un precedente muy interesante sobre ese tema. Vimos también qué hace la autoridad responsable cuando se le presenta la demanda de amparo, vimos que emplaza al tercero interesado, eso es precisamente la primera notificación de carácter personal, por eso el presidente cuando radica el expediente de amparo directo ya no tiene que hacer la notificación personal porque ya se hizo de manera previa. Segundo, un poquito de agua porque hablamos mucho. Vimos también que se rinde el informe justificado manifestando si es cierto o no es cierto el acto reclamado, puedes plantear alguna causa de incompetencia, puedes plantear hipótesis de improcedencia para algún desechamiento o un sobreseimiento, pudiera venir también alguna argumentación para algún acuerdo preventivo y acompañes las constancias más la copia respectiva que le va hacia la gente del Ministerio Público, se le envía al tribunal colegiado, el tribunal colegiado por conducto de su presidente provee en esa primera ocasión y puede dictar los mismos acuerdos, incompetencia, desechatorio, preventivo, admisorio. En cualquiera de estos casos, lo dicta el presidente, si es admisorio, si es preventivo, te da hasta 5 días para que puedas aclarar la demanda, terminados los cuales, entonces corregida la demanda, vas a poderla plantear nuevamente, vas a poderla tener ya por completada y se da inicio al trámite respectivo. En ese caso, incluso en tratándose de amparo directo, hice referencia también al amparo directo adhesivo, también hablamos del mismo, que sirve para reforzar las consideraciones emitidas por el tribunal responsable, en caso dado que prospere alguno de los conceptos de violación del quejoso. Hice también referencia a lo que viene a ser la preparación de las violaciones procesales, hice también referencia a que debes argumentar todas las violaciones al procedimiento desde esta primer demanda de amparo directo o desde la primer demanda de amparo directo adhesivo. Con la salvedad, que eso es jurisprudencia de la Corte, vimos los casos también, si en esa primera ocasión no lo hiciste, pero no estaba en vigor todavía la nueva ley de amparo, como eso es una institución favorable, pero no te puede perjudicar, entonces no era obligatorio hacerlo. Jurisprudencia de la Corte, todo está en nuestros videos anteriores. Y el día de hoy vamos a cerrar acercándonos, el siguiente video vamos a hacer ejercicios específicos, acercándonos a lo que le llaman la técnica del mayor beneficio. ¿Qué se criticó del juicio de amparo durante muchos años? El gobernado se lamentaba normalmente de que en lugar de que se hiciera el análisis de fondo del estudio del asunto, pues nada más se mandaba amparo para efectos. Te faltó esto, autoridad responsable, va para allá de regreso, privilegiándolo siempre. ¿Dónde está la clave? Pues la clave está precisamente en donde dice, por cierto, saludos a Isu Brosnan, que también nos está aquí en vivo siguiendo en charlas de amparo. Isu Brosnan, gracias Isu Brosnan. Muy interesante. Gracias, Isu. Claro, enseguida vamos a hablar. Isu Brosnan me pregunta sobre el sobreseimiento en el amparo directo. Desde luego, Isu, vamos a abordar ese tema, porque estoy hablando del estudio del fondo del asunto. Déjeme cerrar nada más un segundo en esto, porque vamos a abundar en la siguiente semana sobre el 189. Pero te decía, lo que viene a ser en el amparo directo, el legislador prevé expresamente que normalmente
debes de darle preferencia al estudio de fondo del asunto. ¿Qué suelo decir mucho en las charlas? Pues si tú vas y redactas en tu demanda de amparo aduciendo violaciones formales y aduces violaciones de fondo, lo más seguro es, si el tribunal responsable no se ha pronunciado de algo, que el amparo directo te lo concedan para el efecto de que se subsane la violación formal, siendo que el legislador lo que pretende es lo contrario. Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, sobre lo que no prejuzgas, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. En asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo, de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inexistencia del quejoso, se dará preferencia al estudio de fondo del asunto. Entonces, al estudio de aquellas, aún de oficio. ¿Qué quiere decir? Vamos por partes. Que en amparo directo siempre debes de privilegiar, y también por interpretación, en amparo indirecto se ocupa, ya hablamos de eso cuando hice referencia a amparo indirecto, depende mucho de la técnica, si hay amparo contra norma general, cuáles son los actos y demás. Pero aquí te dice, la regla general primero estudiarás el fondo, pero por las razones de orden lógico. En la siguiente cápsula vamos a poner los ejemplos respectivos. ¿Por qué en ocasiones no te estudian el fondo del asunto? Y te puedo anticipar. Ejemplo, te vienes doliendo de alguna violación formal en el estudio, por ejemplo, de un cuerpo del delito en el sistema tradicional, y vienes planteando violaciones de fondo respecto a la multa o inconstitucionalidad de la norma que prevea la parte accesoria. Pues la lógica te dice que no puedes estudiar aquello porque primero tienes que estudiar lo que da mayor beneficio. Y aquí, con todo y todo que fuera una violación formal, le va a dar más beneficio que se analice si existe alguna violación de orden formal en el estudio del cuerpo del delito o de la plena responsabilidad. O sea, fondo sobre lo principal, fondo sobre lo accesorio, hay un orden lógico, a menos que esto último llevara todo, lo que suele pasar en amparo directo. Pero lo vamos a ver en el siguiente módulo, lo que viene a ser el estudio de fondo de los conceptos de violación conforme al artículo 189. Sin embargo, siguiendo lo que me pide ISU, vamos a decir, en el amparo directo también se puede dar el sobreseimiento. ¿Conforme a qué? Pues conforme a las causales del artículo 61, del que ya hemos hablado, ISU. ¿Qué puede suceder? Que el presidente no haya advertido de manera notoria la causal, se hayan adjuntado pruebas sobre la causal de improcedencia o incluso de sobreseimiento durante la tramitación del juicio, y esto traiga como consecuencia sobreseer en el día de la sesión. Claro, esto trae como consecuencia también que tendrías que dar una vista previa conforme a 64 de la ley de amparo. Como ven, hay mucho que seguir hablando. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque vamos a abordar nuevamente sobreseimiento en el amparo directo, y vamos a hablar también, vamos a poner sobreseimiento en amparo directo, y vamos a hablar del 189 de la nueva ley de amparo, para con ello ir cerrando este bloque de amparo directo? Nos faltan muchas otras cosas de amparo directo. Tenemos que hablar de la suspensión en amparo directo, qué es lo que hace la autoridad responsable, qué pasa en laboral, qué pasa en penal y todo. Normalmente me dicen, son muchas cosas, pues sí, pero el amparo directo es así. Hace un momento me preguntaba una persona que qué le sugería yo como materia terminal. Le digo, bueno, es que el amparo y el constitucional siempre van a tener un matiz especial. Como pueden darse cuenta, seguir aprendiendo amparo, pues es algo que a muchos nos encanta, y que estoy seguro que podemos seguir viendo. Saludos a Giovanni de Paz, que también está en línea. Saludos a Tomás, ya había enviado saludos.
saludos al maestro Beethoven, un asiduo seguidor de charlas de Amparo, ha estado presente en muchos cursos, muy destacado el maestro Beethoven. Saludos a, ¿quién más tengo aquí? Denme un segundo, a ver si tengo a alguien más en esta parte para los saludos. Saludos a mi amigo Israel, desde luego, como todos los jueves, querido amigo. Te agradezco, Israel Sánchez, como siempre, gracias por tu amistad, estimado amigo. Y bueno, por este momento a mí me encantaría seguirle, pero estamos totalmente en vivo. Yo sé que a Mauri está por sacarme del aire, y para que eso no suceda, mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.